El infierno al que están condenados los guerreros Saiyajin no es un infierno donde estos sufran tormentos físicos. Más bien, los Saiyajines que sean condenados a ese infierno, el cual está ubicado en un lugar aislado del resto del otro mundo, estos guerreros sufrirán eternamente un tormento mental y emocional, un tormento que lentamente calará en sus almas. Sufrirán un tormento tan profundo que éste terminará tocando las raíces de sus almas y de sus sentimientos. Y en ese infierno, los días serán como años, y los años serán como siglos. Por esa razón, y debido al cansancio mental y emocional al cual había llegado Nappa en poco tiempo, el Saiyajin había renunciado a intentar escapar de esa dimensión oscura y agobiante. Nappa había renunciado a sus intentos por encontrar a Raditz, o a algún otro Saiyajin que se encontrara en ese lugar. Y cuando Nappa ya no le encontró sentido a seguir luchando contra aquella oscuridad, y contra aquel silencio que lo atormentaba a cada segundo, el guerrero Saiyajin se dejó caer al eterno vacío que reinaba en ese lugar, pues en ese infierno no existían superficies ni nada palpable o con lo que poder hacer contacto. Ese infierno era una eterna dimensión compuesta solo por el vacío, por la oscuridad y por el silencio. Para Nappa habían pasado años, según lo que él sentía, pero la única verdad era que, desde que él había sido condenado allí, solo habían pasado unas pocas semanas. Pero por causa de aquel tormento mental y emocional, para el Saiyajin, el pasar del tiempo se sentía intensamente agotador. Lo que Nappa nunca supo fue que, en ese infierno, ya se encontraban habitando todos los Saiyajines que ya habían muerto antes que él. Pero aquella dimensión era tan inmensa en proporciones cósmicas, que su tamaño estimado era similar al de varias galaxias juntas. Por ello, el hecho de que un Saiyajin pudiera encontrarse con otro guerrero de su misma raza que estuviese condenado allí, esa posibilidad era mínima. Y Nappa, al igual que tantos otros Saiyajines que ya habían renunciado a vagar por aquel infierno, se había dejado caer a aquel abismo eterno, renunciando tanto física como mentalmente a permanecer, por decirlo de alguna manera simbólica, a permanecer en pie en esa dimensión infernal. Pero, por mera casualidad del destino, uno de los deseos más anhelados por Nappa, desde que había estado allí, se haría realidad, solo por un breve tiempo. Y es que, al encontrarse cayendo a aquel vacío, tras haber renunciado a luchar vanamente contra aquel infierno, tras un largo tiempo, un alma llegaría a ese infierno, un alma que Nappa creyó que jamás vería y encontraría. Y aquella alma pertenecía al mismísimo príncipe de los Saiyajins, es decir, pertenecía al mismo Vegeta. Y en medio de aquel descenso a la nada misma, en su estado de renuncia total,
Nappa abriría sus ojos solo por casualidad. Y solo por casualidad del destino, Nappa vería al mismísimo Vegeta, a unos escasos metros de él, flotando en medio de aquella interminable oscuridad. Al comienzo, Nappa creyó que se trataba solo de un espejismo, o de una ilusión, pero tras permanecer de pie durante unos minutos por detrás del príncipe Saiyajin, el cual no se había percatado de la presencia de Nappa, este último, sin mediar palabras, atacaría, liberando toda su furia contenida, a quien, tiempo atrás, fue su amigo y compañero de conquistas interplanetarias. Nappa atacaría, llevado por una furia incontrolable, al príncipe Saiyajin, a quien más había admirado en el pasado. Pero la suerte no estaría del lado de Nappa. Y es que, cuando el enfurecido guerrero Saiyajin finalmente estaba a punto de concretar su único deseo, el cual era poder desquitar toda su furia contra quien lo había mandado al infierno, justo en ese instante, Vegeta desaparecería de aquel lugar. Y ante aquel suceso inesperado e inexplicable, la furia de Nappa explotaría aún más. Una furia desbocada que lo llevaría a perder completamente la razón. ¿Acaso el destino se estaba burlando de Nappa? ¿El guerrero Saiyajin pensaría eso? Y no resignándose a no poder cumplir con su justa venganza, Nappa recorrería eternamente el infierno buscando a Vegeta. Nappa recorrería aquella interminable dimensión oscura, llevado por una locura y furia incontrolable. Pero ¿qué había sucedido verdaderamente en aquel instante en el que Nappa se había encontrado, en ese infierno, al príncipe Saiyajin? ¿Y por qué este último había desaparecido justo en ese momento? El destino muchas veces puede ser muy cruel con las personas. Y para un ser que lo había perdido todo, y que ya no tenía nada por perder, el destino no le permitiría cumplir con su último deseo. El destino de ese guerrero terminaría solo en una explosión de sentimientos negativos que lo llevarían a la eterna perdición. Y es que ese infierno había sido ideado con ese propósito. Aquellos guerreros fríos y apáticos para con la vida y existencia de los demás seres, esos guerreros recibirían su recompensa por sus actos despiadados y crueles. Y ese destino era el que inevitablemente esperaría por Nappa. Y en aquel momento en que el guerrero Saiyajin había intentado cobrarse su venganza contra el príncipe de su raza, el cual lo había asesinado cruelmente. Justo en ese momento, Vegeta sería revivido por el deseo que los guerreros Z habían pedido al dragón, Porunga, en el planeta Namekusein. Aquel deseo de revivir a todos aquellos que habían sido asesinados por el emperador, Freezer. Y frente a sus ojos, Nappa perdería para siempre su posibilidad de vengarse, en el infierno,
del guerrero que lo había traicionado, y en el cual él había confiado ciegamente. El mayor deseo de Nappa se desvanecería justo ante sus ojos. Y su propia furia y frustración lo llevarían a perder la razón para siempre. ¿Cuántos de los guerreros Saiyajins no correrían con la misma suerte que Nappa? ¿Cuántos de los guerreros Saiyajins no perderían la razón al sentirse igual de traicionados en aquel lugar de tormento eterno? Y debido a sus actos crueles y despiadados, todos esos guerreros Saiyajins serían atormentados con el peso de esos sentimientos de furia y frustración. Todos esos guerreros se perderían eternamente en las tinieblas del infierno.